Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más. Estoy muy contento de estar aquí, espero que ustedes también. No hay mejor lugar, ¿verdad?, que estar en la casa de Dios. Amén. También una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan por medio del internet. Dios me los bendiga. Pues bueno, se me ha concedido este privilegio de traer la palabra de Dios en esta mañana. Así que vamos a orar para dar inicio a la palabra de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has escogido, tú nos has predestinado, Señor, para una vida gloriosa en ti, Señor, y por ello te damos gracias, Señor. Estamos endeudados a ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Padre, te pido, Señor, que tú obres en el corazón, en la mente de cada una de estas personas que escuchan tu palabra en esta mañana, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder hacer lo que a ti te place, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Exhorta, redarguye, Señor. Anima, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Gracias, Señor, de antemano te damos, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer en esta mañana. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos. Es ahí donde vamos a estar en esta mañana. Bueno, existe una necesidad entre los creyentes, hermanos, de comprometernos a una guerra, a una vida entera, en contra de las tendencias pecaminosas que permanecen en nuestras vidas. A pesar de haber sido ya salvos, redimidos, a una vida de fe en Cristo Jesús, aún queda tendencias pecaminosas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El pecado permanece y causa estragos en la vida del creyente. En las enseñanzas los miércoles, para aquellos de ustedes que aún no se han enlistado, yo les animo que se apunten para las clases los miércoles si les es posible. Ahí hay una clase que se llama que habla de la gracia, ¿verdad? Las fundaciones de la gracia. Y ahí se hablan de muchos temas: la predestinación, la perseverancia de los santos, muchos otros temas, las cuales traen una paz y seguridad a nuestras vidas. Amén. Y eso es bueno, eso es bonito, ¿verdad? Es hermoso tener esa paz que no podemos encontrar en ningún otro lado más que en Dios, en los caminos del Señor. Pero aún sin embargo, a pesar de esta seguridad que tenemos en Dios por medio de Jesucristo, tenemos un deber como creyentes de cuidar aquello que se nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que atesorarlo, tenemos que apreciarlo, tenemos que cuidarlo. Y es como una deuda, aunque ya la deuda ha sido pagada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que verlo así, porque así es como lo dice aquí el apóstol en Romanos 8, del versículo 2 al 14. Vamos a leer ahí para dar inicio a esto. Entonces dice así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos aquí entonces cómo aquí el apóstol a los romanos, ¿verdad?, les ha dado 5 cosas. Quiero que en esta mañana nos llevemos con nosotros cinco puntos de esta escritura. En primer lugar, ¿a quién se dirige aquí el apóstol Pablo?
La condición, aquí hay una condición muy interesante. Los medios para lograr una tarea. Se nos encomienda aquí una tarea y también nos da los medios o el medio. ¿Cómo lograr esta tarea? Lo cual es muy importante para nosotros. Y por fin hay una promesa. Qué bonito que en la palabra de Dios podemos encontrar promesas, ¿verdad? Y promesas fieles de parte de nuestro Dios. Así que el primer punto dice ahí, así que hermanos. Entonces, ¿a quién está llamando? ¿A quién se está dirigiendo el apóstol? A los creyentes. Amén. Vemos en el versículo primero de este capítulo, no nos vamos tan lejos, se refiere a creyentes. Dice así en el primer versículo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estos son creyentes, amén. Los que no andan conforme a la carne. Entonces se dirige a creyentes. También en ese mismo capítulo, en el versículo 9, ya que estamos ahí, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una vez más aquí vemos que se dirige a los creyentes. Esta es la audiencia, ¿verdad? Versículo 10 sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y por último, en el versículo 11, sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí se dirige a creyentes, se dirige a personas, ¿verdad?, que ya han sido llenos del Espíritu Santo, nacidos de nuevo. No está hablando, aunque esto se puede generalizar, ¿verdad?, porque también es importante que aquellos que no conozcan a Cristo reconozcan que tenemos que hacer algo, una tarea aquí, ¿verdad? El creyente tiene un deber de procurar todos los días de su vida hacer morir a la carne. Esta es la tarea. Veamos ahí en el versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, vemos en segundo lugar, no solo se dirige a los creyentes, les dice, hay una condición, ¿verdad? Dice, mas si, le podemos poner ahí entre comillas, tú, ¿verdad? ¿A quién le está hablando? A ti, a mí, como creyentes. Dice, mas si tú, por el Espíritu, haces morir. Tenemos que hacer algo. Hay una condición aquí. El gran escritor, teólogo John Owen, en su libro La mortificación del pecado, lo describe así. Esta es la condición. La condición expresa la certeza de la relación. Si tú, ahí está la condición, ¿verdad? Si tú haces esto, ¿sí? Esta condición es la relación entre la cura y el resultado. Hay una clara conexión entre el hacer morir a la carne y el vivir. Hay una conexión ahí. Sigue diciendo este hombre de Dios, la conexión no es causa y efecto estrictamente, ya que la vida eterna es una dádiva por medio de Jesucristo, sino más bien un medio y un fin. El intento del texto en esta expresión condicional es que hay una cierta conexión infalible y coherente entre la verdadera mortificación y la vida eterna. En otras palabras, si usas estos medios o este medio del que vamos a hablar en unos momentos, llegarás a este fin. Amén. Esa es en sí lo que quiere decir.
Esto es entonces nuestro gran motivo para enforzar este deber de nuestras vidas. Tenemos un compromiso. ¿Cuál es ese? Hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué la carne tiene que morir, hermanos? Bueno, acompáñenme a Romanos 6, 2 capítulos atrás. Romanos 6, versículo 6, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más al pecado, hermanos. Sigue diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Que también creemos que también viviremos con él. Entonces, si morimos con Cristo, tenemos que morir a esta carne, ¿verdad? Si morimos con Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino ahora vivimos para Él. Somos hechos criatura nueva y, como nos dice aquí el texto, hemos muerto con Cristo. Al igual que Él, ¿verdad? Cristo murió, tenemos que morir. Eso es lo que entendemos cuando recordamos en obediencia y hacemos el bautismo, ¿verdad? Es que morimos, somos sepultados en el agua y somos levantados, una nueva criatura. Entonces ya no vivimos, sino que morimos con Él. Y a veces eso no nos gusta, ¿verdad? El pastor trajo una muy buena enseñanza acerca de esto, que debemos de crucificar, estamos crucificados juntamente con Él. Entonces, hay que hacer morir al viejo hombre por medio de la cruz. Dice ahí el versículo 8, ¿verdad? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta es una esperanza para todo creyente, ¿verdad? Así como Cristo vive, viviremos, no solo en el futuro, sino también hoy, en participación con Cristo, como uno que vive para Él. En otras palabras, hermanos, no solamente estamos esperando una vida gloriosa en el futuro, sino que aquí, hoy mismo, podemos vivir una vida gloriosa, una vida que da gloria y honra a Dios. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Verdad? Que se nos pide, la condición. Volvamos a nuestro texto. Ahí dice, mas si tú, esa es la condición, hacéis morir las obras de la carne. Hermanos, hemos visto en este año solamente como dos grandes hombres de Dios aparentemente perdieron el enfoque, se descuidaron y cayeron en pecado. No vamos a nombrar nombres, pero si ustedes han estado al tanto de las noticias, saben quién son. Porque no eran cualquier persona, eran hombres grandes de la fe. Son. Pero han descuidado esta tarea de mortificar a la carne, de hacer morir las obras de la carne. Yo compartía pan con un querido hermano en esta congregación y yo le decía, cuando nos dimos cuenta, yo le decía, si ellos caen, ¿qué esperanzas tenemos nosotros? Y yo me asombraba cómo es posible que esto suceda, pero sabemos que sucede. Porque a través de la Biblia, grandes hombres les ha sucedido. Hombres como David, grandes líderes, hombres de Dios. En fin, reyes de Israel que fueron y vinieron. Amén. Y si les pasa a ellos, ¿cuánto más a nosotros? Pero es por la gracia únicamente, por la misericordia de Dios,
que hay esperanza, que tenemos una paz, que llegaremos al final. Porque eso no depende de nosotros, sino de Él. Sí, es cierto, tenemos esa seguridad en Él. Pero también existe una tarea, un compromiso para nosotros. Y eso es de cuidar, de velar por esto que se nos ha dado. Dice ahí, volviendo a la primera parte del versículo 12, dice, somos deudores. Aquí hay una deuda, hermanos. Una deuda que tenemos. Gálatas, acompáñenme a Gálatas 5, en el versículo 17. Dice así. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aquí hay una lucha, por eso es que tenemos que hacer morir las obras de la carne, mortificar a la carne, como dice John Owen, ¿verdad? Mortificar al pecado. Esta mortificación, esta palabra mortificación a veces la usamos hoy en día de una manera muy diferente, ¿verdad? Nos preocupamos. Pero no. Esto es más que eso, ¿verdad? La mortificación es poner a muerte a algo. No es simplemente preocuparnos de ello, sino que hacer algo en contra de esto. Esta es una condición activa. Mortificar, hacer morir, ¿a qué? En este caso, a las obras de la carne. Mortificar a la carne. Es muy necesario hacer esto. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esto es una lucha, hermanos. Y no va a terminar hoy. Y si no somos activos, proactivos en esta lucha, nos descuidamos y caemos. Porque este deseo de la carne es contra el espíritu. Y todo lo que tú quieres hacer para Dios, todo lo que Dios te ha llamado a hacer, sea un ministerio, sea cualquier cosa que Dios tiene para tu vida, no lo lograrás. ¿Por qué? Porque estos deseos de la carne están en contra de todo eso, todo ese propósito que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una guerra, existe, una oposición tenemos que tener en contra de esto. Hay fuerzas contrarias, una guerra espiritual que debemos luchar como creyentes. A veces nos descuidamos. Pensamos que porque Dios hace todo, en el mundo de la Reformación sabemos y entendemos que sí, Dios hace todo. Amén. Pero a la vez, cuidado, porque no podemos descansar, no podemos retroceder, no podemos pensar que, bueno, yo solamente me sentaré y disfrutaré lo que Dios tiene para mí. No, hermanos, hay algo que tenemos que hacer. Colosenses 3:5 dice, entonces, en cuanto a la condición y la solución en contra de esto. Dice así, Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas pueden llegar a dominar la vida del creyente.
Sí, ya hemos sido libres, pero si permitimos estas cosas en nuestras vidas, pueden surgir, pueden perjudicar. Ya no en cuanto a la salvación, sino me refiero a la vida en la que estamos viviendo, nuestros propósitos. Por tanto, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Ya no vivimos, sino Cristo ahora vive en nosotros. Amén. Entonces la solución pues es hacer morir lo terrenal. La Biblia de las Américas ahí lo dice, ¿verdad? Yo tengo la Reina Valera, pero dice los miembros, cada parte de nuestro cuerpo, cada pensamiento, todo lo que nos estorbe, todo esto terrenal, tenemos que hacer morir. Amén. Hacerlo morir. Acompáñenme a Hebreos 3:13, lo cual nos dice, nos advierte, aquí hay una advertencia, si no hacemos esto, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En otras palabras, hermanos, puede venir un endurecimiento en nuestros corazones cuando dejamos que el pecado permanezca, cuando dejamos que el pecado eche raíz, cuando no lo mortificamos, cuando no ponemos a muerte estas obras pecaminosas en nuestras vidas, causa problemas en la vida del creyente. Y si la ignoramos, si no le damos la atención que requiere, viene un endurecimiento en nuestro corazón. Y luego viene el engaño. ¿Cómo es posible que como creyentes vivamos una vida opuesta a la vida cristiana? Porque en muchos casos las caídas no vienen de un día para otro. Esto es algo que ha venido durante tiempo, que ha estado creciendo, que se ha estado fermentando y al debido momento viene a la luz y se expone el pecado y causa angustia, causa tristeza, causa muchas cosas en la vida del creyente, pero cuidado, hermanos, al no entender esta verdad de que tenemos que luchar, tenemos que hacerle guerra frente a esta naturaleza pecaminosa que aún existe en nuestras vidas. De otra manera viene este endurecimiento y somos engañados. Pensamos que, bueno, no es cosa grande, ¿verdad? O bueno, es que así soy yo. Lo vemos en toda la sociedad, aún dentro de la iglesia. Bueno, sí yo lucho contra esto, yo hago esto, pero pues es algo pequeño. Y seguimos viviendo la misma vida, no le damos muerte a esto. Entonces viene el engaño. En tercer lugar, hay un medio. ¿Cómo luchamos en contra de esto? ¿Cuál es el medio del que habla? Volvamos a nuestro texto lema, ahí en Romanos. Dice, mas si tú, como hemos dicho, dice, mas si por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios nos ha dado para luchar en contra de esto? Es el Espíritu Santo. Ese es el medio que podemos usar nosotros como creyentes. Porque déjame les digo una cosa, hermanos. Únicamente el creyente puede luchar en contra de las obras de la carne. Amén. Únicamente el creyente. Por eso es que aquí el apóstol Pablo se dirige al creyente.
La persona inconversa, el pecador, no tiene el interés para luchar en contra de eso. Al contrario, le gusta todo eso. Se goza en todo ello. Lo busca. Amén. En cambio, el creyente no lo busca. Pero porque vivimos en un mundo caído. Porque tenemos una naturaleza caída. Existe este problema. Existe esta realidad. Entonces, tenemos que luchar en contra de ello. Pero el medio que se nos ha dado es el poder del Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 13, nos dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Entonces somos escogidos, pero fíjense bien, ¿cómo? Mediante la santificación. Somos santificados por el Espíritu y la fe en verdad. El Espíritu Santo es suficiente, hermanos. No necesitamos otra cosa. Sí hay como dijimos anteriormente, hay una cooperación, por decirlo así, entre Dios y nosotros en cuanto a la santificación. Pero sin embargo, es Dios por medio de su Espíritu el que está haciendo la obra en nosotros. Y nosotros tenemos que cooperar con Él y permitir que Él haga con nosotros lo que a Él le place. Porque aún el creyente, si trata de luchar en contra de la carne, de los deseos de la carne, del pecado, en sus propias fuerzas no podrá. Hay métodos en el mundo, religiones, otras enseñanzas que dicen que tenemos que hacer esto y ponen una carga en el pueblo. Lo vemos a través de la Biblia, como los judíos ponían una carga en el pueblo, que ni ellos mismos podían lograr. Hoy en día es igual. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo verdadero y todas las otras religiones. Que todos ponen carga, hay obras que tenemos que hacer, pero esas obras las hacemos en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, fracasamos. Son en vanas todos esos intentos. Y lo único que trae la victoria para la lucha y la victoria en esta área de nuestras vidas es el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo único. Todos los otros métodos son vanos. La mortificación, por lo tanto, es cumplida por el Espíritu Santo y solo por Él. Solo por Él. El Espíritu Santo y nuestra naturaleza nueva se nos ha dado a nosotros para combatir al pecado y los deseos de la carne. Vayan conmigo a Gálatas, al capítulo 5. Gálatas 5, versículo 17. Dice así: porque el deseo, una vez más, de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En nuestra participación, en nuestra divina naturaleza que nos permite escapar de la basura que hay en el mundo. Esto es lo que nos ayuda, el Espíritu Santo, que se opone, que está en contra de la carne, para que no hagáis lo que queréis. La santificación va incrementando a través de la vida. Es un proceso, hermanos. Y este proceso no terminará hoy.
sino que seguirá hasta el fin. Hasta cuando Cristo venga, se cumplirá todo esto. Se cumplirá no solo cuando muramos, si el Señor se demora, morimos, pero aún no se cumple todo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es una salvación completa, no solo de nuestras almas, sino de nuestros cuerpos también. Entonces esta lucha se cumple al final, cuando Cristo venga, cuando nuestros cuerpos, si tenemos el Espíritu de Dios, por ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, seremos resucitados y entonces la obra es completa, pero no hasta entonces. Entonces hay una lucha que sigue y sigue a través de toda la vida. Amén. Es una lucha. Así que es por el Espíritu Santo que podemos hacer morir las obras de la carne. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16 nos dice así: por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. Ahí está una vez más. Es de día a día, noche tras noche, a través de nuestras vidas es una lucha constante. El interior se renueva. Amén. Segunda de Corintios, vamos un poquito atrás al capítulo 3, versículo 18. Nos dice así, Segunda de Corintios 3, 18. Nos anima a que sigamos cambiando. Amén, aleluya. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, vamos siendo cambiados. Somos salvos, como les decía yo a la clase del miércoles cuando estudiábamos en primera y segunda de Pedro. Somos salvos, pero estamos siendo salvos y seremos salvos. Amén. Hemos sido transformados, somos criatura nueva, ya está hecho, pero sigue. Seguimos siendo cambiados de gloria en gloria, seguimos siendo transformados y seremos transformados. Entonces es un proceso, no es algo que ya ha culminado, que ya ha dejado de ser. No hemos logrado la meta aún. ¿Sí me explico? Entonces, de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces es un proceso. No somos perfectos. Pablo le dice a los filipenses, hablando de los miércoles, estamos estudiando el libro de los Filipenses. Y ahí en el capítulo 3, en el versículo 13 de Filipenses, nos recuerda Pablo que no somos perfectos, que aún no hemos llegado. Hermanos, yo mismo, ni aún él dice, y este es Pablo, ¿verdad? El apóstol. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sigue adelante. Por medio del Espíritu Santo. Él no ha llegado,
pero sigue luchando. Así que vamos a ver al compromiso. Volvamos a nuestro texto. Nuestro compromiso, ¿cuál es? Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. Deudores. Cuando hay una deuda, hay un compromiso, ¿sí? Y como creyentes tenemos este compromiso, tenemos esta deuda que debemos constantemente luchar. Es un hábito, una lucha constante y contención en contra de esto. Este es el compromiso del creyente. No dejarlo a la ligera, sino tomar el pecado como algo serio. Poner, como dice aquí, hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo lo hacemos entonces? Por medio del Espíritu, pero el compromiso debe de estar ahí. La razón por que a veces caemos, la razón por que a veces vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, aún en la iglesia, aún en los líderes, estos grandes hombres de Dios, ¿cómo llegaron ahí? Porque descuidaron este compromiso, descuidaron esa tarea que tenemos como creyentes de mortificar a la carne, las obras de la carne. No hacerlo algo, tomarlo como ligero, amén, sino luchar en contra de ello, tomarlo como cosa seria, porque lo es cosa seria. Este es nuestro compromiso, constante hábito de debilitar los deseos de la carne. No los vamos a destruir completamente. Como lo he dicho, es un proceso. La palabra de Dios nos dice que en el día del Señor, en los últimos días, Él pondrá todos sus enemigos bajo sus pies. Dios pondrá a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Esto incluye la muerte, el pecado, todos los enemigos. Así que no los pondremos a muerte completamente, pero sí podemos dominarlo. Amén. Podemos luchar en contra de estos deseos de la carne al punto de que lo tenemos bajo nuestros pies por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de esta nueva vida que hemos recibido de Dios, luchar y ponerlo bajo nuestros pies, dominarlo a punto de que no se levante en contra de nosotros, que el mundo pueda ver que hay una diferencia entre nosotros como creyentes. Pero lo que hacemos a veces es que los escondemos. Hay pecados que son exteriores, que son obvios, pero hay pecados que son internos, ¿verdad? Nuestros pensamientos pueden ser algunos de ellos. Nuestras actitudes, que quizás los demás no ven, pero están dentro de nosotros. Y lo que hacemos a veces es que los escondemos. Cuando estábamos en el mundo, por ejemplo, existía la fornicación, existía el adulterio, quizás, por ejemplo, y vinimos a los caminos del Señor. Ya no hacemos esas cosas. Esas eran cosas obvias, externas, pero quizás hacemos otras cosas. Ese pecado no ha sido muerto, no ha sido mortificado, pero los sustituimos por otras cosas. Quizás vemos revistas o nos metemos en el internet y vemos cosas indebidas, ¿verdad? Entonces ese mismo pecado, esa misma condición de adulterio todavía está en nosotros, simplemente que lo hemos sustituido por otra cosa. Y no hemos hecho esto, no hemos mortificado al pecado, no hemos puesto a muerte las obras de la carne, sino que ahora en lugar de externas son internas, las hemos sustituido. Sí, me explico. Esto no es lo que nos exhorta el apóstol a hacer. No que las escondamos, no que las ignoremos, sino que las pongamos a muerte. Amén.
A veces nos peleamos con nuestros seres queridos y pensamos que el problema o el pecado es exterior, pero puede ser algo interior. La raíz del pecado no es lo que se ve muchas veces, sino lo que está dentro de nosotros. Quizás es egoísmo tu pecado. A veces pensamos que el pecado es lo que vemos. Pues yo tengo un temperamento y a lo mejor el temperamento ese es mi problema, pero el problema puede ser interno, puede ser algo que estamos escondiendo. Amén, como el egoísmo. Queremos que nuestro esposo o nuestras esposas hagan algo porque eso es lo que nosotros queremos. Ese es el egoísmo. Y cuando no recibimos lo que queremos, nos enojamos y viene el impulso y vienen los argumentos, pero ese no es el problema. El problema, la raíz del pecado es lo que tenemos dentro, es interno. Entonces tenemos que mortificar eso, egoísmo, todo lo que está en contra del Espíritu, eso es lo que debemos de poner a muerte. Amén. Entonces existe un compromiso. Somos deudores y debe de haber este constante hábito. Segundo de Juan, en el versículo 8, dice así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Como creyentes estamos trabajando, estamos obrando. Vemos cómo estos grandes de Dios tenían un ministerio grande, pero perdieron el fruto de ese trabajo a causa de su caída. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay una recompensa para todo aquel que emprende en esta lucha en contra de la carne, mortificar a la carne. De otra manera, vemos cómo el salmista en el capítulo 31, en el 51, en el 38, cómo el salmista se expresaba de una manera, porque descuidó esta tarea, se expresaba y decía: la vida se va gastando. Ahí en el capítulo 31, 10. A causa de mi iniquidad, había pecado en su vida, entonces ese pecado escondido causó enfermedad aún en el cuerpo, en sus huesos. En el capítulo 51, cuando vemos a David que se arrepiente, una oración hermosa de arrepentimiento, ¿cómo se expresa él? De sus huesos abatidos, ¿recuerdan? Huesos abatidos. En el 38 vemos que nada hay sano en mí, dice el salmista, nada hay sano en mí, a causa de mi pecado. A causa de mi pecado. Entonces el pecado, cuando es descuidado, cuando no emprendemos esta lucha y no cumplimos nuestro compromiso de luchar en contra de ella, causa pecado dentro de nosotros y nos afecta, causa estragos aún en nuestra salud, aún en nuestros huesos, como lo dice el salmista. Entonces tiene que haber un grado de éxito en la batalla. Como nuestro compromiso tenemos que estar luchando y tiene que estar evidente de que hay una lucha. ¿Estás cambiando? ¿Estás mejorando? ¿Estás progresando? ¿Estás yendo de victoria en victoria? Tiene que haber un grado de éxito en la vida del creyente. No podrá, como le dije anteriormente, no podremos quizás erradicarlo completamente, pero sí dominarlo. Amén. Entonces, este compromiso tiene que ser evidente. Hoy día vemos muy poco la verdadera mortificación de la carne y nos escondemos detrás de la libertad. A veces decimos, bueno, tenemos libertad en Cristo. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y sí, definitivamente tenemos libertad en Cristo. Pero me gusta mucho lo que dice el pastor Danny. Dice, tenemos libertad de caminar y de hacer buenas obras. Ahora somos libres para las buenas obras.
Amén. No somos libres para excusar ciertas cosas, deseos de la carne, no, sino somos libres para caminar con Él y en Él. A veces la escondemos bajo la gracia, bueno, el Señor sabe, y lo dejamos así. No, tenemos que seguir luchando. Cuidado con esas actitudes, cuidado con estos pensamientos. Solo el creyente puede vencer, una vez más, los deseos de la carne, porque está en Cristo. Vamos ahí a Romanos 8, en el versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu entonces nos empodera para hacer morir los deseos de la carne. Y por último, hay una promesa. Si tú te comprometes, versículo 12, ¿verdad? Y te consideras deudor, no a la carne, sino al Espíritu. Si tú te consideras deudor, no a la carne, sino al Espíritu, y haces morir las obras de la carne, hay una promesa para ti, una promesa para mí. La promesa es de vida eterna. Vida eterna. Es una palabra muy sencilla, ahí al final del versículo 13, ¿verdad? Dice, hacer morir las obras de la carne. Si lo haces, ¿qué? Viviréis. Una palabra sencilla, pero qué preciosa palabra, de vida, una promesa de vida y vida eterna. Lo opuesto, claro, es la muerte. Claro que esto puede hablar de la vida eterna, pero también puede referirse no solo a la vida en la eternidad, sino también la podemos disfrutar aquí en esta tierra en forma de gozo, consuelo, vigor. ¿Podemos tener una vida de victoria en Cristo aquí en la tierra? Sí. Si hacemos estas cosas, vivimos en Cristo, vivimos una vida con paz, una vida gozosa, una vida exitosa, una vida poderosa, haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Entonces, seguimos ahí. Pon tu fe en Cristo para la mortandad de tu pecado. La sangre de Cristo, hermanos, es el remedio para este problema del pecado. Amén. Ese es el remedio, la sangre de Cristo. A veces nos sentimos cansados, débiles, porque esta lucha no es fácil, hermanos. Esta lucha es difícil. A veces nos consume y nos sucede lo que le sucede a Eva en el jardín. Fíjese, Dios le había dado todo a Adán y a Eva, todo, de todo fruto. Pero ella se enfocaba nada más en uno. Satanás la engañó para que se enfoque en lo que no tenía, en lo que no le era lícito tener. No en todo lo que sí tenía. Y a veces nos sucede así a nosotros. En esta lucha hay un pecado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sigo luchando con este pecado? ¿Por qué le sigo dando vuelta a esta montaña? Ya como los israelitas, 40 años. Y yo sigo aquí. ¿Por qué? Porque no le hemos dado muerte a ese pecado, a esas obras de la carne, sino que hemos sido pasivos. Lo hemos permitido. Amén. Lo hemos sustituido. A veces vienen días en que Dios permite la calamidad y corremos hacia Dios. Venimos en oración y nos metemos con el Señor a causa de esta calamidad y dejamos y ignoramos aquello con lo cual estábamos luchando. Y aparentemente todo va bien. ¿Por qué? Porque estamos en oración, estamos metidos con el Señor, estamos en Él. Pero cuando viene la calma, nos damos cuenta que ese pecado sigue ahí.
¿Por qué? Porque no le hemos dado muerte. Así que el Señor tiene una promesa si lo hacemos. Filipenses 4:13, ¿es difícil? Sí. ¿Estamos cansados? Sí. ¿Es difícil la lucha, la batalla? Sí. Pero Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiere decir que nos hacemos Superman de un día para el otro y podemos hacer todas las cosas. No, todo lo soporto. El contexto aquí es que todo lo puedo sobrellevar en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien nos da la fuerza para luchar. Él es quien nos da la fuerza para poner a muerte esas obras de la carne que nos desvían del camino de Dios. Amén. Romanos 8:37, ahí mismo donde estamos. Vamos una página después, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores, hermanos. Podemos vencer. Una vez más, no en nuestras propias fuerzas, pero en las fuerzas de Él. En las fuerzas de Él. Todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos amó, nos ha depositado de su Espíritu, nos ha dado una vida nueva y estas armas tenemos que apoderarnos de ellas, tenemos que usarlas para combatir el pecado. Amén. Porque si somos negligentes, estamos pecando. Porque Dios nos ha dado esta tarea, Dios nos ha dado estos privilegios, estas armas, el Espíritu Santo dentro de nosotros, nuestra nueva vida en Cristo para hacerle frente a esto. No nos podemos quedar quietos. Pero qué precioso es ver ahí que somos más que vencedores. Así es que no te desanimes, hermano. Isaías 40, 27 al 31 nos dice que Dios no duerme, Él no desfallece. Isaías 40, 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. Versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios externo es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que, hermanos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero para nosotros nos es dado fuerzas. Dios no descansa, hermanos. Dios no cae. Pero los que esperan en Jehová, fíjense, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no fatigarán. Amén. Qué preciosa promesas, qué esperanza tenemos en Dios, que Él no se cansa, Él no duerme, no descansa, no se olvida de nosotros, sino que nos acompaña, no nos deja solo en esta tarea, ¿verdad? Se une a nosotros, a nuestra lucha, nos da las fuerzas para vencer y poner muerte a las obras de la carne. Esperemos en Él entonces, hermanos, esperemos en Jehová, quien nos da las fuerzas. Dios fortaleció a Pablo, ya para terminar, Dios fortaleció a Pablo durante su tentación. Vayamos allá a 2 de Corintios 12. Vemos cómo Dios sustenta a Pablo y le dice, y me ha dicho, recuerden, Pablo le pedía que le quite esto, quita esto de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Somos débiles? Sí, pero Él no nos deja solo.
a pesar de que a veces tarda. Aquí vemos que no vino la respuesta de inmediato, no vino la respuesta luego, sino que le dice, bástate mi gracia. Pero, fíjense bien, el poder de Dios se perfeccionaba en él, en la debilidad de Pablo. ¿Por qué? Porque él confiaba en él. Se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Tenemos debilidades? Sí, pero gloria a Dios que podemos confiar en él, que podemos acudir a él. Y aunque la respuesta no venga de inmediato, sabemos que él no nos deja. Dice, el Señor nos dice que no os dejaré, no os desampararé, sino que siempre estará con nosotros en esta lucha. Así que recuerde la promesa, hermanos. Por último, en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos una corona, hermanos, que nos espera al final. Corramos, como dice Pablo, ¿verdad? Que debemos de correr a la meta, prosigo a la meta, al premio. Hay un premio al final, al supremo llamamiento. Tenemos un llamado, pero tenemos que correr. No podemos recibir la corona si no corremos. Corramos, hermanos, para recibir esta corona de la vida que habla aquí Santiago 1:12. Bienaventurados somos cuando corremos, cuando soportamos tentación. Vendrán tentaciones, hermanos, pero tenemos que darle muerte a estas obras de la carne para recibir esta corona que Dios ha prometido a los que le aman. La promesa es, una vez más, viviréis. ¿Cuántos quieren vivir en esta mañana? Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y el altar se abre aquí. Pastor Roberto y Pastor Danny estarán aquí al frente para orar. Si tienes una necesidad, quizás tú has luchado, pero has luchado en tus propias obras, en tus propias fuerzas. Estás cansado, te sientes derrotado. Ven a Él en esta mañana, acude a Él, busca de Él. Amén. Él te dará las fuerzas para seguir adelante. Dios les bendiga, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas solos. Tú estás con nosotros en esta lucha. Padre, tú nos hablas a cada uno de nosotros en esta mañana para exhortarnos, Señor, para redarguir en nosotros, para animarnos a seguir adelante en esta lucha, para lograr esta tarea que se nos ha encomendado. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque por medio de Él podemos, Señor, lograr esta meta de hacer morir a las obras de la carne. Gracias por tus promesas hermosas y preciosas que tenemos como creyentes, que viviremos y veremos tu gloria. Veremos la obra completa tuya, Señor. Aún no somos lo que seremos, pero gracias te damos, Señor, porque seguimos adelante en ti. Y por medio de ti te alabamos, te damos honra y gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.